La ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo en las últimas horas, en el último reportaje televisivo que dio, el derecho a viajar al exterior colisiona con el derecho a la generación de empleo. Dijo Batakis poniendo una señal de alarma sobre el llamado dólar turista o dólar tarjeta y contribuyendo también a ponerle más tensión a la brecha cambiaria y al dólar libre. Fíjense la declaración de Batakis, y ahora vamos a contar qué piensan en el Banco Central, si pueden hacer algo o no, con el dólar turista que está un poquito abajo de 220 pesos y que queda barato, no porque esté barato en 220 pesos, que es el oficial más el impuesto país y el anticipo del 35%, sino que el propio gobierno que ha disparado toda la incertidumbre, y el último capítulo fue la salida tormentosa de Guzmán y la llegada de Batakis, es el que alienta que haya dólares libres, el blue en 2,55 y el dólar contado con liquidación, en este momento el dólar de las empresas, en 280 pesos. Entonces, cuando la ministra dice esto, sin todavía tener su equipo económico, su plan económico, sin tener nada, y lo único que tiene hasta ahora es, ahora van a ver, abrazarse al programa económico del FMI, fue la única señal fuerte que dio ayer Batakis, bueno, genera todavía más incertidumbre. Veamos la declaración completa de Batakis y vamos a explicar por qué hay mucha preocupación, es cierto, en el Banco Central, porque en estas condiciones de incertidumbre y falta de un programa económico, no alcanzan los dólares para nada. Y lo único que está haciendo el Banco Central es garantizar los dólares para la importación de combustibles y de gas hasta septiembre, y todo lo demás está parado, y eso genera un problema muy grave desde el punto de vista de las remarcaciones de precios que se están dando en todos los sectores de la economía, como si hubieses devaluado, pero no devaluaste. Mantenés el dólar oficial de 130 pesos, pero no se lo das a nadie, solamente a los importadores de combustible. Cuando uno hace compras en el exterior, son dólares que tendrían que haber ido al sector productivo. Eso está dañando a todos los argentinos. Ese derecho a viajar colisiona con el derecho a generar empleos. Dice Batakis que, insisto, pone mucho ruido sobre algo que el Banco Central está viendo, ahora vamos a ver los números, con mucha preocupación en los últimos meses, pero que sabe que cualquier decisión que se tome sobre el dólar turista o sobre el pago de tarjetas al exterior con ese dólar de 220 pesos va a generar más presión sobre los dólares libres, sobre la brecha cambiaria y más expectativa de devaluación en la Argentina. Veamos qué están pasando con los dólares en este momento para entender efectivamente de qué se trata el dólar turista. El dólar oficial, que es el dólar mayorista al cual supuestamente el Banco Central le vende a los importadores para que traigan productos al exterior, y es el dólar también al cual ingresan los exportadores los dólares del exterior y los liquidan por pesos. Bueno, para todos ha quedado muy atrasado, fundamentalmente por la expectativa de devaluación que se traduce en la disparada en las últimas semanas de los otros dólares, del dólar blue, que hoy está entre 250 y 255 pesos, y este dólar de dolarización de las empresas, el contado con liquidación en blanco en el sistema financiero, que hoy está un poquito arriba de los 280 pesos, pero esta mañana estaba acá en los 278 pesos. El dólar turista, cuando alguien viaja al exterior y paga con la tarjeta de crédito, ha quedado, entre comillas, barato. Es este dólar de 219 pesos, que es el dólar oficial minorista, más los impuestos que les decía. E incluso como parte de esos impuestos después se reintegran al año siguiente, puede ser un dólar todavía más barato. Y obviamente todos empiezan a ver con la lupa, bueno, cuántos dólares se entrega a este valor dólar turista el Banco Central, porque cada vez que alguien hace una compra al exterior y lo paga con tarjeta de crédito a través de Amazon o a través de algunas de las plataformas de compras de productos en el exterior, puerta a puerta, o cuando uno va al exterior y compra un pasaje aéreo, o cuando
reserva un hotel o hace pagos en el exterior, la tarjeta de crédito le pide los dólares al Banco Central y el Banco Central y la tarjeta de crédito después envía esos dólares al proveedor del exterior. Obviamente el costo para quien está gastando con la tarjeta de crédito, ya sea desde acá, pagos en el exterior o en el exterior con la tarjeta de crédito, es este dólar de 219 pesos. Y obviamente en este contexto de incertidumbre total queda 15% más barato que el dólar blue. Es decir, para alguien que va al exterior le conviene usar la tarjeta de crédito y no estar usando dólar billete. Y más de 20% más barato que los dólares financieros. Entonces es un incentivo que efectivamente esos gastos del exterior, al exterior se hagan con este dólar turista y el dólar tarjeta de crédito. Ahora, nosotros contamos, el problema es este, que se te dispararon los dólares libres y se te disparan la brecha, no porque estos dólares sean dólares baratos, son dólares históricamente muy altos, pero parecen baratos y por eso hay demanda a estos dólares y están sostenidos en estos niveles, porque el gobierno no marca cuál es la hoja de ruta del plan económico. Todavía estamos lejos, hemos contado, de los dólares de hiperinflación, los dólares arriba de 500 pesos de fines de los 80, y todavía estamos lejos del dólar pico de crisis de octubre del 2020, cuando a Guzmán se le dispara el dólar a 195 pesos por el blue. Ese dólar traído con más de 110% de inflación desde octubre del 2020 a valor de hoy sería un dólar de 420 pesos. Todavía estamos lejos de eso porque en ese momento se le dispara a Guzmán, entre otras cosas, pues no tenía acuerdo con el Fondo Monetario y había en plena pandemia una expansión monetaria feroz de 7-8 puntos del PBI, un déficit fiscal enorme y la idea de que la Argentina estaba inundada de pesos y que no iba a ser un ajuste fiscal que ordenaba mínimamente las cuentas. Cuando eso se ordenó, empezó a desinflarse ese dólar, pero ahora empieza a tensionarse, bueno, no se sabe efectivamente cómo sigue la política económica. Fíjese cuántos dólares están yendo justamente, la placa siguiente, por la cuenta de pasajes y turismo al exterior. Esta es la cuenta de energía, lo que se está garantizando hoy. El Banco Central paraliza todas las operaciones de pago de importaciones y garantiza solamente el pago de energía porque este año vamos a tener un déficit energético. Lo que se exporta versus lo que se importa de casi 5.000 millones de dólares, que se consume todo el excedente de dólares de la exportación del campo por los precios internacionales muy altos. Pero el tema del dólar tarjeta, que es lo que le quería mostrar, que es el cuadro anterior, es el dólar que efectivamente muestra, el cuadro anterior, el gráfico 1, que muestra cuánto se va por el dólar turista, el dólar en tarjeta de crédito, de pagos al exterior. Se fueron en mayo, este es el último dato oficial, 580 millones de dólares en un mes de pago con tarjeta de crédito al exterior. A eso hay que sumarle unos 130 millones del dólar ahorro, que es la compra de los 200 dólares dentro del cepo cambiario que hacen los ahorristas. Y obviamente esos números ahora en julio van a ser mucho mayores. Primero porque estamos en la estacionalidad de que se vienen las vacaciones. Segundo porque este dólar turista, este era el último dato de mayo, está quedando cada vez más barato en relación al resto de los dólares. Entonces fíjense cuál es la progresión. Obviamente empieza a salir por la cuenta de turismo al exterior cada vez más dólares y también, seguramente lo contó acá Zlotnik, en estos días empezó a dispararse la compra de los 200 dólares porque obviamente una cosa es comprar 200 dólares dentro del cepo en el home banking a 220 pesos y otra es ir a buscarlo al blue a 255 a 260 pesos. Por eso también se dispara esto y todo esto afecta las reservas del Banco Central. Ahora va a contar Zlotnik lo que está pasando con el Banco Central plantándose en los dólares, qué está pasando con las remarcaciones de precio en toda la economía, que eso es el impacto fundamental que está viendo en la economía real. Pero quiero mostrar esto, más allá de esto que genera incertidumbre, y ahora vamos a contar qué dice Miguel Pelle de lo que dijo Silvina Batakis, porque Silvina Batakis sale a decir los dólares del turismo al exterior colisionan con la generación de empleo. La idea de que si le das dólar al que se viaja al exterior, no tenés dólares suficientes para darle a la empresa que tiene que importar insumos para mantener la producción, o de los sectores que ahora vamos a contar, están o paralizados o con fuertes remarcaciones de precios porque no tienen dólares. Ahora, claramente,
el responsable de que se genere esta situación ridícula en la Argentina, que pasaste el trimestre de oro de mayor ingreso de dólares, histórico en la Argentina, y no tenés dólares para nadie, es la falta de una política económica consistente y de confianza en el gobierno. Por eso, Batakis ayer sale a tener una comunicación telefónica con teleconferencia o una videoconferencia con la titular del FMI, con Kristalina Georgieva, tratando de enviar una señal. ¿Para qué? Para que no se la lleve puesta al mercado. Ayer hay una frase de Batakis fuerte, de una ministra que recién está llegando, dejó varias frases, si se quiere, inconexas, frases donde tira ideas, pero que revela cuál es la principal preocupación hoy en el gobierno. Dice Batakis, a mí el mercado no me va a llevar puesta. Bueno, para que no se la lleve puesta al mercado, lo primero que hace ayer la ministra es la comunicación telefónica con la cúpula del FMI, con Ilan Goldfand, que es el economista clave, director del hemisferio occidental, que sigue todo el monitoreo del programa económico argentino, y con Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del FMI. Y después de esa comunicación de 40 minutos entre la flamante ministra de Economía y la directora gerente del FMI, con Kristalina Georgieva, ¿qué sale a decir el FMI? No hubo comunicación del gobierno argentino, sí del FMI, porque le pide obviamente el gobierno argentino que salga el FMI en un comunicado a apoyar a la nueva ministra para tratar de calmar a los mercados y tratar de frenar la disparada del dólar. Y el FMI, que no da puntada sin hilo, efectivamente respalda a la ministra, pero le marca el rumbo de cuál es la política económica que tiene que aplicar en los próximos meses. Dice Kristalina Georgieva, la ministra se comprometió con los objetivos del programa y a trabajar constructivamente con el fondo para lograr estos objetivos. Está diciendo, la ministra Batakis nos dijo que va a seguir con el programa económico que tenía Martín Guzmán acordado con nosotros y que va a trabajar constructivamente con el FMI para lograr estos objetivos. La pregunta es, ¿la señora vicepresidenta está de acuerdo con lo que Batakis y me imagino el presidente le dicen al FMI, que el programa económico sigue siendo el programa económico que tenía Guzmán con el FMI? Porque después, fíjense lo que plantea el propio FMI, la propia Georgieva, la ministra entiende el propósito de la disciplina fiscal y también entiende que si se quiere ayudar a los pobres, no puede ser en condiciones de inflación galopante. El FMI le marca el rumbo, le dice, el programa económico es este que tenemos acordado, ahora hay que implementarlo en el segundo semestre, ahora van a ver cuál es el planteo del FMI para el segundo semestre. La ministra nos dijo que entiende la importancia de la disciplina fiscal, cuando tuvimos a una vicepresidenta que en el último acto en Ensenada se pasó 10 minutos explicando por qué los países latinoamericanos tenían déficit fiscal y eso no tenía que ver con la inflación y demás, y explicaba cuál era la nueva teoría monetaria que ella misma construyó, no solamente vicepresidente, sino que me imagino va a presentar un paper en la Academia de Economía. Y dice el FMI que no, que esta ministra de Economía entiende el propósito de la disciplina fiscal. Y después dice que si se quiere ayudar a los más pobres no puede ser en las condiciones de inflación galopante. Le está marcando el rumbo, el terreno, e insisto, esta es la comunicación que dio el Fondo Monetario, pedido el gobierno argentino para que a Batakis no se la lleven puesto los mercados. Es decir, para tener un apoyo, un respaldo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿qué es lo que quiere el FMI efectivamente para el segundo semestre del año? ¿Qué es lo que el Fondo Monetario está pensando para que se pueda implementar el programa en el contexto de disciplina fiscal, como manifestó ayer en un comunicado la propia Kristalina Georgieva? Bueno, este es el tuit de Georgieva, no tiene sentido mencionarlo, dice lo que siempre se dice de manera protocolar, pero quiero ir al punto. ¿Qué entiende el FMI por implementar el programa y
disciplina fiscal. ¿Qué entiende el FMI que va a hacer Silvina Batakis en este segundo semestre del año? Y lo que entiende el FMI es ajuste fiscal en el segundo semestre, como habíamos contado acá, es la placa siguiente. Lo que habíamos contado acá es que el gasto público en el segundo semestre del año vaya por detrás de la inflación. Quiere un ajuste fiscal de 7% en términos reales del gasto público el FMI, porque en la primera parte del año el gasto público fue por delante de la inflación. Creció el gasto público en términos reales 12% en la primera parte del año. Entonces, Ilan Goldfand, que es con quien habló Silvina Batakis antes de comunicarse con Kristalina Georgieva, le plantea, ustedes tienen que, para implementar, como ustedes prometen que quieren hacer, el programa económico y no se desbande todo, tienen que implementar el programa en este contexto, ajuste fiscal, gasto público creciendo por debajo de la inflación en el segundo semestre, y así pueden llegar a estabilizar con inflación del 80% este año. Este es el planteo que tiene muy duro este economista israelí brasileño, que hoy es el hombre más importante del Fondo Monetario para toda Latinoamérica y es el economista que hace los números para toda la región. Que ya hemos dicho, desde un primer momento es muy duro con la Argentina, plantea que el programa que firmó Guzmán no es un programa de crecimiento, no es un programa antiinflacionario, es un programa de contención de crisis y lo que hace es una transición hasta que llegue el próximo gobierno. Como todo ha empeorado en términos de contexto macroeconómico, lo que plantea ahora es ajuste fiscal el segundo semestre y por ahí zafan con 80% de inflación este año. ¿Qué te dicen en el Banco Central respecto al dólar turista? Mira, que no están evaluando por ahora un cambio. Esto es que, por ejemplo, que sí, en algún momento se analizó que era que los turistas, con los argentinos que viajaran por el exterior, tuvieran que conseguirse los dólares cuando les venía la tarjeta de crédito. Hoy, cuando un turista consume afuera, cuando viene y le viene la cuenta de la tarjeta de crédito, puede ir con pesos y pagar el saldo, que de hecho el resumen de la tarjeta viene en pesos. Lo que en algún momento se analizó fue decirle a los turistas, miren, ustedes consíganse los dólares para pagar el saldo de la tarjeta. No es que el turista acá en Buenos Aires tuviera que ir a una cueva a comprarse las divisas, sino que lo que se podía instrumentar en todo caso era que de manera automática cada turista cuando venía la tarjeta consiguiera los dólares a través de los bancos en el mercado del dólar bolsa, que es un mercado totalmente legal, que los bancos lo instrumentan permanentemente a diario cuando la gente, cualquier inversor, cualquier ahorrista quiere dolarizar un depósito, por ejemplo, va al dólar bolsa y automáticamente el banco le transforma los pesos en dólares a una cotización que hoy están 270 Claudio, está bien, pesos. pero contemos más allá, le pedimos contando todo el tiempo el dólar bolsa, el dólar contado con liquidación. Si hacen eso, ese dólar de 270, 280 pesos se va arriba de 300. Está bueno, por eso. Porque volcás ahí una demanda de 600 millones de dólares todos los meses, explota la brecha cambiaria. Bueno, por eso hasta explota ahora el dólar de referencia de las empresas y eso te genera una remarcación adicional en todos los precios de la economía. Pero por eso el cuento es, cuando en su momento Guzmán y Pelle analizaron esto, lo descartaron porque decían, era peor el remedio que la enfermedad porque disparaba la brecha. El asunto es que en las últimas semanas, no solamente que la brecha ya se amplió, sino que cada vez más los dólares que se van de las reservas... Esperamos un segundito, porque después vamos a analizar. La única alternativa que tienen es poner más impuestos sobre eso. No decir que el que quiera comprar sobre ese dólar tiene que ir al dólar contado con liquidación o usar los billetes propios y demás, porque eso dispara. El blue contado con liquidación dispara los dólares libres. Lo único que pueden hacer es seguir cargando el impuesto. Ahora, si les... Una cosa nomás. Lo que vieron es que muchos turistas, cuando pagan 215 después, pasado el tiempo, reclaman ganancias. Le reclaman al fisco que le devuelva ganancias. Entonces ya no están pagando un dólar. Bien, pero por eso lo que estoy diciendo es que lo único que pueden hacer es crear más impuestos sobre eso. Ahora ya es una barbaridad porque consolidás la brecha cambiaria. Está diciendo que en la Argentina el dólar no va a bajar nunca de esta diferencia entre el dólar oficial de 100% con los dólares libres. Entonces, ojo que lo que acaba de decir la ministra
es una barbaridad. Es decir, sin plan económico, sin equipo económico y demás, como comentarista dice algo que hace 2 meses ven con mucha preocupación desde el Banco Central y no saben cómo resolverlo, porque todas las resoluciones que encuentran sobre eso generarían todavía más problemas con el dólar libre. Si se dispara la brecha cambiaria, que es la expectativa de devaluación, en estos niveles vas a una devaluación desordenada y detrás de eso vas a un fogonazo inflacionario adicional. Entonces, por eso insisto, acá hay un problema de fondo, que le pusieron el traje de ministra de Economía, obviamente no es responsabilidad de Batakis, sino del presidente, y la ministra recién se está acomodando y tiene que manejarse con mucho cuidado respecto a lo que va a hacer y lo que no va a hacer, porque si no, desbanda todavía más las expectativas de esta economía, que están totalmente desbandadas. Ahora vamos a contar las remarcaciones de precios que hay en todos los sectores.